Bienvenida a esta sesión. Nuevamente vamos a repasar la semana 1, el tema funciones, y quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las variables que actúan en este problema? Variables entonces son las unidades en las cuales funciona el problema, se redacta el problema, corre el problema. En este problema, pregunta para usted, ¿me hablan de longitudes? Le dice si tiene una Mm, longitud y además la longitud final. ¿Me dicen de longitudes? no, No, profesor. en este problema le hablan de, por ejemplo, Newton, de fuerza, de fuerza le hablan. No, No, no no le hablan. ¿De qué tampoco. le habla este problema? De la temperatura Y el tiempo, ¿no es cierto? y El tiempo en sí, horas, ¿no es cierto? El tiempo, ¿por qué variable está aquí representado? El tiempo. por Fahrenheit. ¿Por qué variable está representado? ¿Por qué eje está representado? ¿Por qué variable? Ah, ya, y- por el eje Y, No. profesor. Tiene que ver el problema, por eso. Tiene que leer el problema. Léalo, por favor. Acaba usted de leer el problema, lo acaba de leer muy bien. Entonces el problema le habla de temperatura y le habla de horas transcurridas. Por eso hay dos variables. Esa primera parte, respecto al número de variables, está claro, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ahora, ¿qué está estudiando usted? ¿El tiempo o la temperatura? Porque uno de estas dos está estudiando. ¿A quién se está analizando realmente? Temperatura. Excelente. ¿Ya? Por eso me dice, se representa la función temperatura que determina la temperatura para medir la temperatura. Y la temperatura se mide desde el mediodía hasta las 18 horas. Entonces, la variable en estudio en este problema es la temperatura. ¿Y la temperatura depende de quién en este problema? La temperatura Desde las respecto horas, a qué está variando. La temperatura está cambiando de conforme las pasa horas, qué. profesor. La temperatura está cambiando conforme pasa qué. Ahí está el texto, ahí está en el texto. La Mm, temperatura está La cambiando conforme estación pasa él. meteorológica, No, la temperatura está cambiando conforme pasa él. el tiempo, El las horas. tiempo, claro, la estación no tiene nada que ver, es el lugar, eso es lo de menos. La temperatura cambia respecto al tiempo. Entonces, 18 horas, ¿qué hora es? Según nuestro reloj de ese reloj circular, ¿qué hora es las 18 horas? Las 6, profesor. Muy bien. Entonces las 6 son las 18 horas, 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 12. Ahora, pregunta para usted. Según la gráfica que está ahí, a las 13 horas o 1 de la tarde, ¿qué temperatura había aproximadamente? A las A 13 las horas o una de 13 la tarde, horas, ¿qué temperatura había aproximadamente? ya había como 20, 20 algo, 25 más o menos, 25. ¿no? Porque está entre Ujú, 20 y 30, pues. Lo único que sí, queda es que sea 25. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Así es. ¿Y qué temperatura había más o menos a las 2 de la tarde? a las 2 como 35. Así es, así es, así es. Así es. Muy bien. A las 2 de la tarde como 35. A las 4 de la tarde, ¿qué temperatura había? Igual como 25, profesor. Así es, así es. Entonces, pregunta para usted, ¿en qué horas, a qué horas, en qué intervalo de horas la temperatura empezó a aumentar?
¿En qué intervalo de tiempo la temperatura empezó a incrementarse? Entre la 1 y... Entre las 12 y las... Entre las 12 y las... La temperatura empezó a incrementarse. Las 4. Así es. Entre las 1 y las 2. ¿No se ve? ¿No se entiende el gráfico? ¿No se entiende el gráfico? A ver, ¿por qué me dice hasta las 4? Si las 4 está acá. A las 4 está acá. A ver. Las 4 está acá. ¿Se está incrementando hasta acá? ¿Eso es incrementarse? Mire la temperatura cómo está corriendo hacia abajo. ¿Se está incrementando en ese lapso? No. Entonces, ¿por qué me dice hasta las bajando. 4? ¿No? Usted está viendo que está bajando y, profe, se está incrementando. No, ¿qué es eso? Se está incrementando entre las 12 y las 14 horas. ¿Qué quiere decir incrementar? ¿Bajar? Profe, se está incrementando, mira, ve. Eso es. Incrementar quiere decir subir. Pero que sepa lo que significa incrementar. Entonces, se está incrementando, sí. Quiere decir tiene esta conducta. Entonces, ¿de dónde a dónde? ¿En qué intervalos de X la temperatura se está incrementando? ¿Qué me dice usted? De 12 a Está bien fácil, hasta las 2. Claro, claro. De 12 a 2. Ahí se está incrementando. Usted está observando que la línea se está subiendo. ¿Y en qué intervalos la temperatura está decreciendo? Desde las 4 hasta más de las 4. Así es. ¿Está decreciendo desde las 4? Desde las 3. ¿Desde las 3? ¿Y acá no se está decreciendo la temperatura en este tramo? ¿Desde dónde está decreciendo? Entonces, desde las 12. Desde las 2, perdón. Pero tiene que ver, pues. Tiene que ver usted. Mire aquí el punto más alto, entonces está decreciendo. ¿Desde dónde está? Yo no estoy preguntándole en qué tramo, en dónde decrece, profe, de 4 a 5. Sí, está bien. Pero ¿desde dónde? Desde el punto más alto. Tiene que ubicar usted el punto más alto. Y de ahí descubrir los demás puntos. No sé si se entiende. Ya está bien. ¿Ya? Entonces, cuando se le pregunte desde dónde, usted tiene que ubicar en el eje X. En el eje X. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué temperaturas se está manteniendo en toda esta gráfica? ¿Las temperaturas son positivas o en algún tramo las temperaturas son negativas? No, positivas. Muy bien, en todo el tramo las temperaturas son positivas. Excelente. Excelente. ¿Sobre qué variables gira este problema? ¿Qué me dice usted? Desde 0. No, ¿cómo se llaman las variables? Yo no estoy preguntándole en qué número, cuál es el número más bajo del eje Y, cuál es el número más bajo, hasta dónde se va, cuál es la edad máxima, 70 años. No le estoy preguntando eso, sino estoy preguntando cuáles son las variables que intervienen en este ejercicio. ¿Cuáles son las variables que intervienen en este ejercicio? X y Y. Ahí sí. ¿Y quién es X?
X es la edad. Así es, así es, así es. ¿Ya? X es la edad. ¿Y Y? Y es el peso. Exactamente. ¿Ya? Así es, así es. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos las dos variables, la edad y el peso. La edad y el peso. ¿En qué tramos la edad es creciente? Desde 20 a No, la edad es 30. creciente desde el cero. Si usted observa acá, desde el cero aquí empieza a crecer. ¿Por qué desde el 20? Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y llegó a este punto extremo. Entonces, en un primer tramo, la edad es creciente de cero, porque acá hay un cero, hasta llegar al 30. Luego declina la edad y luego nuevamente empieza a crecer más o menos en el valor de 35 aproximadamente en adelante, y de ahí en adelante la curva crece ilimitadamente. No es desde el 20. ¿Por qué desde el 20? ¿Y por qué no desde el 10? ¿De dónde a dónde le estoy preguntando la edad? El peso empieza a crecer. Empieza a crecer desde el cero hasta el 30, unido, porque una vez más ahí baja, entonces ahí no hay crecimiento, sino hay decrecimiento. Luego se mantiene más o menos horizontal y luego empieza nuevamente a crecer. Entonces podemos decir, es creciente en el tramo de X, pertenece del 0 al 30. Unido, juntado si gusta, del 35 en adelante. Como no hay límite, o si gusta póngale el 70 que está ahí. En ese tramo la edad es creciente. ¿Está claro? Sí, profesor. Claro, ¿ya? ¿Ya? Así es. Entonces tenemos el intervalo de crecimiento. Eh, bueno, seguimos acá revisando la teoría. A ver, vamos a ver, un momento, por favor. A ver acá. Aquí hay muchas cosas que ya hemos visto. Pregunta. ¿En qué tramos la curva es creciente? Desde A hasta B. Muy bien, desde A hasta B. Así es. ¿Ya? ¿En qué tramos la curva es decreciente? De C hasta D. C hasta D, ¿ya ve? Sí sabe usted. Sí sabe usted. Muy bien, muy bien. Así es. Entonces ya entendemos. ¿En qué tramos de X? Primera pregunta. ¿Cuáles son las variables que intervienen en ese ejercicio? Los miles y años. Los miles, miles de qué? Miles de caramelos. Lea el texto, por favor. Muy bien, la población ha sido creciente de 0 a 25. Muy bien. ¿De dónde a dónde la población ha sido decreciente ahora? De 25 a 50. Muy bien, 25 a 50. Excelente. Entonces, en la gráfica, la curva es creciente de menos 11 a menos 7. Solo en ese tramo la curva está ascendiendo. Pero ahora, si le hago este cambio, ¿no? Claro, la curva sigue creciendo de menos 11 a menos 7. Sí, la curva es creciente de menos 11 a menos 7. Otra pregunta. ¿En qué intervalos la curva es decreciente? Ahora la pregunta es, ¿dónde es decreciente? Creciente ya lo De sabemos. menos
3 a menos 7. De -3, -3. Menos 6, no. Aquí no hay gráfico. Usted no puede decir 6, -3 a profesor. -7. 6, 6 6 a por... menos 7. ¿Y 6 dónde está el 6? ¿Cuál? ¿Este 6 de arriba? ¿Este de acá? Ese no tiene nada que ver. Usted sabe muy bien que el y no interviene para el dominio. No se le está preguntando por el valor de una función, sino en qué intervalo de x. Cuando se le Entonces pregunte el de valor menos de una 3. función, ¿cuál es el valor extremo de una función? Puede ser 6. Pero no se le está preguntando, sino en qué zona del dominio, la curva es descendente. Desde menos 3, profesor. Desde -3. ¿Así es la Sí. respuesta? Desde -3 A nada más 7. hasta el -7. O sea, desde Sí, menos acá 7. hasta acá. ¿O se refiere a cuál -7? ¿O a este de acá? A 7, mejor dicho. A 7. 7. La curva es decreciente de -3 al 7. ¿Cuál 7? Este de acá. ¿Ahí? Sí, sí, profesor. Ya. Pero aquí no hay gráfica en el 7. ¿Ya? Usted tiene que decir así. La curva es decreciente en las zonas donde baja. La curva es decreciente en las zonas donde baja. ¿Ya? La curva es decreciente en la zona. ¿Qué quiere decir eso de baja? Baja es así. Baja es así. En esas gráficas la curva está bajando. En esas zonas la curva es decreciente. Pregunta para usted. La curva está decreciendo en este tramo izquierdo. ¿Qué opina usted? No, profesor. No, pero si usted observa que está bajando. Profe, pero está la flecha para arriba, tío. Mira, ve, está creciendo. No. Por más que haya una flecha, el valor o el comportamiento de una función siempre se obtiene moviéndonos de izquierda a derecha. Siempre se obtiene moviéndonos de izquierda a derecha. Entonces, según el movimiento de izquierda a derecha, esta curva está en descenso. ¿Dónde más está en descenso? ¿Qué me dice usted? Mm, Está bajando, vea usted. Vea usted cómo está bajando la curva. Ahí. Siempre el movimiento es así. Entonces es decreciente en la zona de... ¿Qué voy a poner? de ¿Qué número está a la izquierda que es muy extremo y que no se sabe quién es? menos infinito. Así es, desde el menos infinito hasta qué número es decreciente. Claro, pues entonces la curva está ascendiendo en todo este tramo. Al igual que en todo este tramo hasta acá nomás, hasta ahí. En ese tramo, en el de la izquierda hasta acá y hasta acá, la curva es ascendente. En ese tramo, en la zona izquierda y en la zona derecha. En ese tramo, la curva es ascendente. ¿No se aprecia que está en subida la curva? Sí, sí, Claro, no, pues. profesor. Entonces hay que simplemente dar como respuesta en qué zonas del X. Aquí es, parece que es -6 este valor o -7, no se sabe. Pongámosle el -6.
Entonces, creciente o ascendente es lo mismo. Creciente, vamos a decir, x pertenece del menos 6 hasta el 0.5, unido del 2 al 5, porque ahí termina el crecimiento de la curva. Y decreciente, ¿dónde es? ¿Qué me dice usted? ¿Dónde es decreciente? De 0 a 2, profesor. ¿De 0 a 2? No. Decreciente es... De ¿Por qué de 0? 0.5 a Es decreciente 2. desde acá. Y ahora, este punto de acá vale 0. ¿Cuánto vale su proyección sobre el eje X? ¿Cae en el 0? En el 1. En el 0.5. ¿No acabamos de decir que es 0.5? ¿O la mitad? O 1, pues, pero no es 0, pues. ¿Está claro? 0.5. ¿Hasta qué número? Al 2, Al profesor. 2. Al 2. Así es. Hasta el 2. En ese tramo la curva es decreciente en la zona de color rojo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, usted tiene que ver cuando le pregunten dónde crece o dónde decrece, le están preguntando dónde la curva se va para arriba o dónde la curva se va para abajo. Eso es lo que hay que preguntarse. Muy bien, seguimos. ¿Solamente esa zona o hay que agregarle algo? Profesor, no sé si podría ser de 4 a 2. No, ¿No? no, porque en ese tramo es decreciente. Nuevamente, usted tiene que saber que es creciente y que es decreciente. Y por lo tanto, esta zona es creciente, la única parece que es, y tanto esta como estas son decrecientes. Y esta, como es una horizontal, se le llama constante. Por lo tanto, es creciente, x pertenece de menos 4 a menos 3. Y es decreciente en dos zonas. En x pertenece de menos 3 a 0, unido del 2 al 4. Porque en este tramo y en este otro, la curva está decreciendo. Tanto acá como acá está en bajada. Eso es decreciente. Comparar función decreciente con función creciente. Mire la forma. Ambas apuntan las crecientes hacia arriba. Hacia la derecha crecen. En cambio estas crecen hacia la derecha. Decrecen, mejor dicho, decrecen. Mientras unas se hacen más grandes, las crecientes. Las decrecientes se hacen más pequeñas. Función constante cuando valen lo mismo en todo el tramo. Función constante cuando valen lo mismo. Función constante. Ahora, puede darse el caso de combinación. Mire acá. Aquí es decreciente, porque está bajando, pues. Simple. La palabra decrecer quiere decir bajar. Estás decreciendo en tus notas. Uy, ya está preocupándome porque estás bajando tus notas. Oye, qué bien, tus notas están creciendo. Creciendo quiere decir subiendo. Bueno, son palabras nomás. Entonces, ahí está. Observe este gráfico que está a la izquierda. Decreciente, constante, creciente. Entonces, en un gráfico se pueden combinar ambas situaciones. ¿Ya? Ahí está. Entonces, que quede bien claro el término de decreciente y creciente. Esta función, por ejemplo, si usted gusta, podemos darnos cuenta respecto a la función. Hola, soy el profe Mire Andalón acá, y te deseo que observe te vaya esta muy función. bien. Aquí sí hay una combinación creciente, decreciente.
creciente, decreciente. Hay funciones trigonométricas en las cuales tiene en toda su gráfica un comportamiento de ambos tipos. Decreciente hasta aquí, mire, no hasta aquí. Profe, hasta acá nomás, ¿cómo que hasta acá? Y esto, hasta aquí. Toda esta zona decrecido hasta acá. Aquí ya no, ahora se hace más alta la gráfica. Crece entonces, creciente hasta aquí y decreciente nuevamente. Entonces, la función coseno o la función seno, que después se va a ver, tienen un comportamiento mixto, o sea, son crecientes en un tramo y decrecientes en otro tramo. Ya tiene que una vez más tenerlo bien claro que función creciente quiere decir ascendente, que está subiendo, creciente, y decreciente quiere decir que está bajando. ¿No? Las IES se inician desde el 0, ¿no? Y acá van a estar las IES negativas. Las IES negativas, menos 3, menos 4, etc. Ahora, una pregunta. Esta función que está aquí, desde este par, que es el par ordenado, menos 1, por aquí voy a ponerle menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entonces, desde el par ordenado menos 1, menos 4, hasta el par menos 3, menos 1. Pregunta para usted. ¿En qué tramos la curva es creciente? De menos 4 a No, menos... no, porque menos 4. El menos 4 no tiene nada que ver. Aquí en el menos 4 no hay curva. Menos 3 decreciente, ¿no, profesor? ¿En qué tramos es creciente la curva? Creciente. Ya. Entonces de menos... ¿No es desde menos 4, profesor? Pero si en menos 4 no hay función. No me vaya a decir, profe, me refiero a este menos 4. Ya, no, nunca se ha medido respecto al eje Y. Nunca se ha medido respecto al eje Y. Mire cómo se halla, ve. Mire de dónde a dónde es creciente, ve. Y mire que esto es el tramo de acá, ve. El tramo de X. Está. Observe que el tramo de acá, para el decrecimiento, es porque es decreciente aquí, esta función. Aquí también es decreciente en este tramo de X. Esta curva también es decreciente en este tramo de X. O sea, lo que usted da como respuesta es el tramo de X. Pregunta, ¿en qué tramo de X? Ya voy a tener que decir la pregunta con todo. ¿En qué tramo del eje X horizontal? Ya está con todo. La curva es decreciente. Es creciente, perdón. Creciente sería desde menos 1 a menos 3. Muy bien. Así es. Horizontal. Así ve. Así la función es creciente. Creciente porque va para arriba. Entonces la respuesta es X pertenece del menos 1 al menos 3. Respuesta: X pertenece del menos 1, hasta el... Perdón, aunque yo me equivoqué, no debí poner menos 1 porque esa no es la zona de los negativos. Del 1 hasta el 3. Otra pregunta para usted. ¿En qué tramo de X horizontal? Ya para ser más claro. Siempre que le pregunten en qué tramo, se va a referir a qué tramo del eje X horizontal. Siempre. Voy a agregar aquí, la función es creciente, ¿ya? Esta pregunta está bien hecha, está bien respondida también. ¿Qué pasaría si yo le agregase esto? Y la pregunta sigue la misma. ¿En qué tramo del eje X la curva es creciente? ¿Qué me diría usted? ¿Se mantiene en su respuesta o cambiaría su respuesta al ponerle ese agregado? Ojo, le estoy preguntando
¿En qué tramo del X la curva es creciente? ¿Qué me diría? Creo que se quedaría igual, Se quedaría, profesor. por supuesto que sí. La curva no está, no hay otro tramo donde la curva esté aumentando de valor. No hay otro tramo. Ujú. Ahora, pregunta para usted. Y si me preguntasen en qué tramo de X, o se supone la horizontal, la función es ahora decreciente, ¿qué me diría? Decreciente sería de 3 a -4. O a 4, ¿no? A 4, Muy a 4. bien, muy bien. Respuesta. X pertenece del 3. Muy bien, porque está bajando, pues. Bajando quiere decir decreciente. Uy, las temperaturas están subiendo todos los días, hace más calor. Está creciente, pues. Creciente quiere decir este tramo, creciente. Ah, pero cuando llegue abril, mayo, ahí la temperatura va a ir bajando poco a poco. Mayo más, junio más, uy, julio peor, está bajando. Entonces, ahorita está en una fase todavía creciente, no se sabe. Supongo que la última semana de febrero será la más creciente. Seguimos. ¿Y qué pasaría si a esta pregunta le agregasen esto, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ahí está. Y le dijeran ahora, ¿en qué tramo la curva es creciente? ¿Qué pondría usted como respuesta? Aquí ponen ciertas coordenadas. A creciente Ahí está. ¿En qué de tramo la curva es 4 creciente? a 3. ¿3? A Ya 3. sabe usted que nunca se da como respuesta las IES. Ah, ya. A, A 6, a pues, 4 a 6. 4 a 6, 6, ya sí. me ha dicho acá, de 1 a 3, profe, y de acá de 4 al 8. No, pues. Me Siempre confundí, el profe. dominio Perdón. es, le pregunta respecto al dominio. Unido del 4 al 6. Excelente usted. Excelente. Otra pregunta para usted. Si X es 6, ¿cuánto vale el Y correspondiente? Ah, ya. mm,
6 también, profesor. Si x es 6, ¿cuánto es su y correspondiente? 3. 3. ¿Por qué me dice 6? Otra pregunta. Si x es 4, ¿cuál es su y correspondiente? -1. ¿Cómo que menos Profesor. 1? Si x es 4, ¿cuánto es su y correspondiente? 2, profesor. Si x es... ¿Cómo supo una y la otra no la sabe? 1, Si x es profesor. 6, usted me dijo que y es 3, bien. ¿Y si x es 4? 1. ¿Cómo que 1? ¿Qué número está acá? -6. ¿Por qué me dice 1? ¿De dónde sale el 1? Que si x es 4 es 1. ¿De dónde sale ese punto? Ah, yo me había fijado de arriba. Es que x, ¿dónde está? ¿Arriba? No. Arriba no. están las síes, usted lo sabe muy bien. Arriba están las síes, abajo están las x. Si x es 4, x4, el y correspondiente vale menos 6. ¿Ya? Si x es 4, el y correspondiente va... La curva en ese tramo de 5 a 6 es positiva porque la proyección de la gráfica cae sobre el eje y positivo. Esa es la explicación. ¿Y dónde es negativa? La curva es negativa entre -1 y 5. ¿Por qué? Porque si proyecto desde -1 hasta 5 sobre el eje Y, si proyectamos la curva sobre el eje Y desde acá -1 hasta el 5, bueno, va a tomar todos los I's negativos. Si proyectamos, va a tomar todos los I's negativos. Entonces, por eso la función es negativa entre x igual a 1 hasta 5. Ahí en ese tramo del 1 al 5 la función es negativa porque toda su proyección, toda la proyección de la curva respecto al eje Y cae en la zona del eje Y negativo. Toda la proyección cae sobre el eje Y aquí, cae sobre el eje Y negativo. Aquí proyecta, aquí hasta acá se proyecta lo negativo. En cambio, la roja proyecta sobre el eje Y positivo. Entonces, ¿en qué tramo del eje horizontal la función es positiva? La zona roja. Respuesta: x pertenece del 5 al 6. ¿Y en qué tramo la función es negativa? A ver, ¿qué me diría usted? Negativa sería desde de 3, no, de -4. Del 1 al 5. Por eso he puesto yo del 1 al, ya le he dicho, del 1 que es desde acá, aquí es 1, ahí, ese es 1, ahí la curva empieza y su proyección sobre el eje Y cae en la zona negativa. Ahí empieza la curva, ahí empieza esta curva que está acá, empieza acá desde el 1. Y su proyección es el negativo. Y toda la demás sigue cayendo en el negativo hasta finalmente llegar acá donde también cae sobre el negativo. Finalmente, del 1 al 5, la curva proyecta sobre el eje Y en su zona negativa. En otras palabras, la función es negativa desde el 1 hasta el 5. ¿Qué le parece? Está bien, profesor. ¿Ah? Muy bien, señorita, muy bien. Esta clase